Bueno, Mari, ¡Ahí va Dani! ¿qué tal? ¿Qué tal, chico? Bueno, aquí. Estamos esperando ¡Ey! ¡Qué esto. alegría! Pues sí, Qué bien, y mira qué día más bonito nos ha tocado ¿Sí? para hacer Ibar Barrutic de Zolina, eso. en este pueblo en el corazón del valle. Muy bien. Y Mari nos va a explicar un poquito, bueno, pues sus vivencias. ¿Tú con qué años llegaste aquí? Pues sobre entre 8 y 9, de un pueblo del Ezcabarte me trajeron a Zolina. Y felizmente traída, ¿no? Sí. Y en aquella Fui época, bien sí, recibida. ¿cuántos niños estáis? Porque en Zolina poquicos niños hay, pero en sus tiempos tenéis hasta escuela, ¿no? Sí, pues, igual podían ser más de 12 o... Sí, fácil. Porque en las reuniones de los juegos estábamos muchos. Oye, ¿y juegos? ¿Y qué juegos hacíais? ¿Cómo jugabais en aquella época? Pues en aquello no hacíamos más que correr. Correr. Estábamos siempre pillándonos, echábamos a suerte a ver quién, porque claro, unos eran más listos que otros. Y más rápidos y rápidas. Sí. ¿Y qué pasaba? Pues que lo echábamos a suerte y cuando te tocaba con uno más torpe, pues mira, te la tenías que cargar. Lo apartabas bien pronto, ala tú en ese rincón, venga, no corras más. Qué bueno. Y nos quedábamos a gusto, sí. Aparte de la escuela, ¿qué hacíais? O sea, el día a día de una niña de 12, 13, 8... No, pues en el pueblo en aquellos años pues eran unos trabajos caseros en los cuales teníamos que estar trayendo leñas, dando a los animales y siempre obedeciendo. Siempre obedeciendo a los padres Sí, y a los maestros. Y al cura. Y al cura. A todos teníamos que estar Claro, pero con... ayudar en casa era básico, ¿no? Sí, mucho. No había adelantos y entonces teníamos que trabajar todos. Y si surtía que llegaba algún vecino diciéndonos que nos necesitaban, pues allá que teníamos que estar también. La colaboración, ¿no? Sí, Entre vecinos era importante. se colaboraba en el pueblo muchísimo. O sea, entre ellos colaboraban, ¿no? También. Como, bueno, pues concepto Auzolán o la gente mayor, ¿no? Sí. ¿Qué trabajos se hacían en Auzolán aquí? En Auzolán se hacía mucho las cosas de leña para casa. Los hombres se marchaban al monte, entonces hasta les llevábamos la comida al monte para mientras duraba el trabajo. Y cuando ya les parecía que habían hecho lo suficiente, ponían unos lotes más o menos iguales y luego los echaban a sorteo. Anda, para con evitar, numeración. O sea, hacían todos la leña a la vez, la picaban, la manejaban para que fuera manejable. Sí. Y luego los lotes eran a suertes para evitar suspicacias. Sí, por numeración del 1 al 12 o al 15 a los que estaban. Las casas que fueran, ¿no? Sí. Por casas. Sí, echaban y conforme iban saliendo los números eran el orden de ellos. Y luego esa leña y se luego bajaba. Ya cada casa se bajaba su lote. ¿Y en dónde los dejaban otra vez en el pueblo? Pues en lo que se llamaba la barda. Ah, o sea, lo que es la leñera se llama barda aquí en Barda Zolina. aquí en Zolina. Mira. Sí, se guardaba al aire. Sí, todo le daba lluvia, nieve, de todo. La pondría en forma de meta, ¿no? En forma de montaña. Apiladas. Vale. Apilada. Pero entonces venían la leña delgada, la leña recia. No se despreciaba nada. No, nada. Servía toda. Todo servía. Toda. ¿Y las tierras estas, o sea, que eran de agricultura, ganadería? Sí. ¿Erais propietarios? ¿Cómo era? No, todos éramos renteros en Zolina, todos teníamos que pagar nuestra correspondiente renta al apoderado y al administrador. Ellos son los que recibían. ¿De quién eran las? O sea, por edad. Estos del marqués de Narros. Era. O sea, esto era un marquesado. Sí. Zolina era un marquesado. Zolina, todo lo que ves. Todo. Fíjate, todo el término municipal de Zolina era un marquesado del marqués de Narros. Sí. Estaba. Todo era suyo
y nuestras rentas iban a parar, pues bueno, ellos entenderían cómo iba, pero hasta la hora de la venta todo fue así. ¿Y qué venta fue? O sea, ¿cuándo fue esa venta? En el año 1983. O sea, hasta el 83 Sí. eres renteros incluso Sí, de las sí, casas. sí, Las sí, casas sí. tampoco eran Sí. vuestras. No, Caramba. nada. Zolina no tenía nada propio, nada, solo era del marqués y además las ayudas que se pedían a la administración tampoco llegaban porque entonces no nos la hacían a nosotros, sino que las hacían al marqués. Y Se las quedaba el marqués, ¿no? claro, y no, eso no lo Y ya en el hacían. 83 ya cambió la cosa, Sí, pasasteis a ser... sí. Entonces ya fuimos propietarios, nos arreglamos ya. Ellos tuvieron, los herederos tuvieron a un abogado, nosotros teníamos a otro, Y se llegó a un se acuerdo. negoció y se llegó a un acuerdo y entonces ya fuimos propietarios y hoy día es otra cosa. Claro, Es otra es cosa. una tranquilidad, es un relajo, Sí, ¿no? sí. Es un relajo... Bueno, y aquí pues hemos corrido por todos los sitios porque teníamos también, hemos hablado del monte, pero en el Sí. monte también teníamos una ermita. Anda. Sí, tuvimos una ermita muchos años bien. ¿Cómo se llama esa ermita? ¿Qué santo estaba de A consagrada? San Juan. ¿Ah? Se quedó como San Juan, en el cual nuestros padres nos decían que conocieron allí, no las familias, pero en los libros figuran que últimamente hubo 2 familias en las cuales llegaron a venir hasta Zolina. O sea, que digamos que era como otro pueblo. La Se ermita de San llamaba Juan. Idoy. ¡Ay, va, Idoy! Idoy. Ah, de ahí supongo que el ayuntamiento habrá puesto la plaza Idoy un poco en honor a ese pueblecito pequeño que... Pues sí, y que ya ha desaparecido y para que no desaparezcan las cosas La toponimia. sí, ya que todo el valle está ahora con las competencias en el Valle Aranguren, Sí, pues lo ideal es que sigan teniendo Qué recuerdos bonito. antiguos. qué bonito. Sí, a mí me parece bien eso, Sí, sí, que claro. no desaparezcan. Claro. Oye, ¿y fuentes? Tenéis aquí 2 fuentes, ¿no? ¿Esto Sí, o las del pueblo? fuentes también tienen su historia porque nos tocaba ir a por agua igual a 200 metros, a la que bebíamos. Y eso pues era... Claro, cada casa tendría su pozo, pero sería agua pues, para lavar no o... era, Ah, no era buena. no era buena, para animales como mucho, pero para beber agua de boca No. tenéis que moveros, ¿no? No era buena y la traíamos el barrio de abajo, porque Zolina lo teníamos como barrio de abajo, ya de la mitad del pueblo para allá abajo. Y los otros no, las cosas no se separaban, pero las fuentes las teníamos más cercanas. El barrio de abajo ahí Sí. y el barrio de arriba hacia el otro lado. Ah, Sí, vale. en eso nos hemos llevado siempre bien. Y a veces hasta por estar con las amigas, ¿Sí? pues hacíamos el recorrido de otra manera. Anda, para Sí, ir a por el agua para lo que estar sea, más ¿no? tiempo juntas. Qué bueno, Sí, qué sí, bueno. sí. Y a fecha de hoy, de los que vivíais en aquella época, ¿seguís De mi viviendo edad, aquí? de mi edad más o menos no estamos más que 3. Vaya, la gente ya se emigró Sí. a Pamplona, Sí, ya cambió de... sí. Sí, porque Zolina, pues hace... Cuando se formó Potasas ¿Sí? y quisieron traer La balsa de Escoriz, la ¿no? balsa de Escoriz, pues entonces nos quitaron mucho terreno a los de Zolina. Ah, Y nuestros hermanos tuvieron que buscarse ya el trabajo. eso me acuerdo de los en años Pamplona. 60, ¿no? Años 60, Sí, 70. sí, entonces se habría comenzado. Sí. Sí, en el año 60. Por esa época es sí, cuando se sí, construyó la balsa. Sí, y es cuando... De hecho, se llama balsa de Escoriz o balsa de Zolina. Se conoce Oscoriz. como El término Escoriz. era Escoriz. Sí. Y, bueno, pero a raíz de eso es cuando los chicos del pueblo, las chicas no, pero los chicos sí que tuvieron que ir a buscar, y además en aquel tiempo se hacía la mili, Ah,
y eso te rompía Y un también poco ya de la mili, muchos ya venían con idea de quedarse en la capital. en la capital, Ah. buscarse en su trabajo y irse ya, pues... Pero bueno, tú estás teniendo una vida plena aquí en Sí, Zolina, ¿no? no, Estás yo muy a encantada gusto. de la vida, ¿no? Sí, yo hablo que soy como tranquilidad. las amapolas, que salgo todos los años. Eso está bien, Mari, eso es el buen humor, sí señora. Sí, porque ¿qué vas a hacer? Oye, si estamos aquí para servir, pues vamos a seguir Ha estado viviéndolo bonito. y bien, Sí, bien, sí, bien. está bonito. Sí. Luego, ¿qué cosas más tendría que decirte de Zolina? Sí, Pues como ha sido y lo tenemos como el único en el valle, pues siempre todavía nos apetece seguir manteniéndolo un poco antiguamente, sí, con adelantos, pero sí, en mantener la estructura, ¿no? Sí. Del pueblo sin Sí. muchas casas, sí. los vecinos un poco... Ujú. Habéis aguantado los arreones del urbanismo y Sí. la tentación de poner aquí muchas casas y muchos Sí. pisos y habéis mantenido un poco el pueblo... Pues en el año, como decíamos, que compramos ya, Sí, como 83. en el 83, pues ya terminamos entonces de pagar ya los recibos que pagábamos Anda. al ¿Tienes aquí administrador. recibos de los de Sí, antes? sí, 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 sí. Ay, Es qué que nos bonito. exigió, a la hora de la compra, nos exigía, Presentar. sí, que tendríamos una antigüedad porque Anda. el marqués de Narros Sí. murió en el 1949 Sí. y nos pedían una antigüedad, ¡Qué chulo! sí, y mira, Jova, Yo- recibos del año de... yo 15 desde de el agosto 46, del 46. sí, Del 47. Claro, aquí demostrabais la antigüedad claro, del 48. que lo teníamos que presentar. Ah, qué bueno. Y con Y esto con eso, conseguisteis... con eso 49. teníamos a la Oh, qué hora de la bonito, qué compra, documentos. a la hora de la compra teníamos Derechos, sí, ¿no? unos un derechos poco. que nos hacían. Guarda, guarda esto, qué Sí, bonito es. Yo sí, los guardo. Los guardo Qué porque chulo. me gustan. No me daba de cuenta entonces lo que hacían nuestros padres, pero Claro, venía pero un luego señor los una he- vez al año, veo, ¿no? claro. En agosto venía... claro, yo luego los he ido viendo y me parecían una cosa bonita y los hemos Y que tenido. os han ayudado a demostrar Sí, que, bueno, que habéis sí, trabajado sí, la sí, tierra, sí. ¿no? Está Ah, bajo la hombre, tierra, que tenéis unos claro. derechos adquiridos sobre Claro, ella, ¿no? claro que sí. Qué bonito. Y de eso, pues oye, no, lo hemos Mari, vivido. la tierra para quien la trabaja, ¿sí o no? Pues sí, pues sí. A las Sí. barricadas. Qué bueno, qué bueno. Ya tuvimos barricadas. Ah, sí, aquí con lo del el vertedero, ¿no? vertedero Cuéntanos, ya cuéntanos. ya hubo barricadas. Pues no. Mucho jaleo, ¿no? Mucho, Aquí, mucho. en el año 91, Sí, 92. se les ponía trabas para los camiones, pero venían y nos los tiraban. Les ponían, hacían fogatas, pero Las pero apagaban. se apagaban. Y cosas que, bueno, pues las vivieron, entonces por la lucha de ello, pero el poder Ya. no nos autoriza a seguir más. Bueno, pero ahí Mira. quedó la lucha y ahí quedó el rescoldo de esa unión del pueblo Sí. que a fecha de hoy tiene una Hombre, continuidad, sí, siempre se recuerda eso, pues todavía con aquel tiempo en el cual tuvimos que estar viviéndolo bastante fuerte y muchas cosas. El campo te da muchas cosas de bien. ver. Ves un incendio, que cuando se habla del incendio, pues Aquí entonces tuvisteis te dos, apuras. aparte de la Sierra Tajonar, Sí. uno que vino de De la de parte Badostein. de Badostein, sí, salió de por ahí. Bueno, Mari, la verdad Oye. que todo lo que nos has contado ha sido una maravilla. Sí. Una conversación estupenda, Pues, oye, a mí me parece... da gusto. Sí, bueno, el día también nos ha acompañado. Nos ha acompañado. Estoy Sí. seguro que quien vea este programa va a decir, voy a ir a Zolina a conocer a la Mari, a que me cuente más cositas, que se nos habrán quedado cosas. Sí, se nos habrán yo quedado les cosas animo mucho a que vengan a ver la balsa, ¿eh? Sí. que es y bonita, llena de pajaricos. Hombre, Zolina, Zolina, también me han preguntado a ver dónde están las cosas más importantes de Zolina. Y les digo, pero un pueblo que pones un pie
para entrar. Y el al segundo siguiente ya estás te fuera, está ¿no? saliendo de Zolina, ¿qué va a tener? Bueno, pues tiene sus gentes, tiene su iglesia, tiene Sí, su balsa. a nosotros que nos vengáis a ver, pues sí, nos gusta, pero en ese recorrido no hay Ya. mucha cosa. Bueno, pues lo dicho, Mari. Pero bien, muchas está bonito gracias. Zolina y Sí, ya está. Muchas gracias y Hala. vamos ahora... A Nacho, Sí, vamos a ver a Nacho que nos cuente otro punto de vista de la agricultura, un poquito, sí, la el parte de la arriba. agricultura Sí. y además que vive en casa del palacio. Sí, y, sí, sí, sí. y esa Que tenéis también un tiene- palacio en Zolina. Hombre. Bueno, Y que hay mucho, por lo visto, que saber sí, de él, ¿eh? sí, sí, es muy antiguo. A ver lo que nos cuenta Nacho. Bueno, Mari, Bueno, insisto, un placer, una Gracias. gozada. ¿Eh? nos despedimos. Venga, voy a ver lo que me de cuenta Nacho. todos. Chao. ¡Hala! Bueno, Nacho, Arraiza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Aquí con otro Bueno. vecino del pueblo, de aquí de Zolina, que nos vas a explicar un poquito, aparte de las fuentes, que venimos aquí un poco intrigados, dos fuentes tan bonitas como las que tenéis aquí en el pueblo, nos vas a explicar un poquito también pues, de la casa palacio, la historia de la iglesia, otras cositas, un poco de, bueno, de lo que nos dé, de lo que nos dé la charla, ¿no? Que venimos aquí alegremente en Ibarbarruti para conocer los pueblos del valle. De lo que da de sí un pueblo tan pequeño Sí, como sí, Zolina. Bueno, pequeño pero ahora. pequeño para vosotros, pero interesantísimo. A mí me parece, por ejemplo, el tema este de las Bien. fuentes, porque está, a ver, se parece a la de Tajonar, ¿no? Es parecida o del estilo. Sí. Bueno, primero, aquí nunca les llamábamos fuentes, les llamábamos ascas. Anda. Eran abrevaderos de ganado, Sí. que todas las familias del pueblo tenían ganado, casi todas, sobre todo antes. Y el motivo del que estén aquí y de que esta fuente sea así, tenga esta forma parecida a la de Tajonar, Sí. bueno, en principio Zolina ha sido siempre un pueblo, un término municipal con abundante agua. De hecho, suministrábamos agua también a Mutilva Baja y más tarde a Tajonar. En Tajonar pues, fue creciendo, tenían las fuentes por debajo de la altura del pueblo. El caso es que hicieron un estudio y consideraron, les venía bien llevar el agua desde la fuente de la Churruta, que está aquí en el monte de Zolina y de donde ya antes nos abastecíamos nosotros, pero el Asca estaba en el monte. Y a cuenta de llevar el agua a Tajonar, pues pedimos como condición, nos pidieron como condición que nos pusieran estas dos ascas en el pueblo, una arriba y otra abajo. Se hizo la captación más adecuada para los tiempos en el monte, se repartió el agua a la mitad para cada uno. Bueno, y aquí tenemos enfrente la casa palacio, que es actualmente, bueno, tu vivienda, ¿no? Sí. ¿Vives en un palacio? Vivo en un Nacho. palacio, sí, diferente. Hay veces que cuando dices que vives en un palacio la gente se hace idea de otro tipo de vivienda o de casa. princesas y efectivamente. almenas y torres, ¿no? Pero en este caso es una casa-palacio de armería, como tantas de las que hay a lo largo de la comarca de Pamplona y en toda Navarra, ¿no? Y bueno, pues las características de esta casa es justamente pues, la austeridad. Es una casa muy antigua, casi ¿De qué año del estamos? siglo XII ¿Siglo estamos hablando, sí, probablemente contemporánea con la iglesia. Ujú. Y eso, pues sus características son esas, es la austeridad. Ahora hemos abierto algún hueco más al adaptarla a las condiciones de vida actuales, pero antes tenía pocas ventanas, los muros muy anchos y, bueno, y tenían dos torres de defensa. de defensa, de vigilancia, sí. Una era la que estamos viendo ahora, que estamos restaurando, y otra tenía aquí en el lado izquierdo, en estas piedras que salen hacia aquí, es decir, desde la torre controlaban también la puerta de la
de la casa. ¿Y el interior estaba decorado? ¿Tenía...? En parte sí, es una casa catalogada en Príncipe de Viana, está catalogada con un 9 desde el punto de vista histórico, que es una calificación altísima. Tiene un 7 como calificación arquitectónica, que es justamente lo que estamos diciendo. Y el palacio este también estaría decorado por dentro, ¿no? Entiendo que como buen palacio... Y ahí, bueno, pues afortunadamente se siguen conservando algunas de estas pinturas del siglo XVI, que son la mayoría grisallas. Hay una que es policromada, pero las demás son grisallas. Y bueno, no están completas, pero yo creo que se ven características importantes. Una de ellas, la que más entera está, es un retazo bíblico. Ajá. Y es de Judith con la cabeza de Holofernes después de habérsela cortado, que la va a meter en un saco que sostiene una criada. Luego hay otro elemento, que sí que es policromado, que es una especie de retrato de Felipe II. No estamos seguros si es Felipe II o Carlos V, yo creo que es Felipe II. Y luego hay hay distintas decoraciones, porque estos retratos se iban haciendo como enmarcados dentro de la misma pared. Ajá. Se hacían una especie de marcos con escayola, ¿no? con dibujos florales y así, y en el centro es donde se ponían los motivos. Qué vestigios históricos. Sí, sí. Y bueno, pues ahí están. Ahora estás en pleno remodelación, ¿no? Estás recuperando... Bueno, todavía esa parte es una de las más deterioradas de la casa y aún no nos hemos metido a fondo. Bueno, pues desde Aranguren Televisión y como vecino del Valle, la verdad que agradecerte la labor de mantenimiento y de cariño que haces con tu casa palacio y todos los tesoros que tiene dentro, para que luego digamos que en un pueblo pequeño no hay cosicas y no hay tesóricos, ¿no? Y ahora, si te parece, vamos a ver un poco, nos enseñas la iglesia, que has dicho antes que es un poco coetánea de la Casa Palacio, es una iglesia románica, ¿no? Por supuesto que preciosa, sí. aquí en Zolina. Sí, es una que iglesia nos va a seguir, pequeña. Nos va a seguir sorprendiendo, típica Zolina. Bueno, Nacho, tenemos aquí la iglesia de San Esteban. San San Esteban. Esteban de Zolina. ¿Del siglo? Bueno, la iglesia, pues por el románico y el estilo que tiene, es característica del siglo XII. Y 800 años nos contemplan. Casi más, ¿no? Uf, sí. Qué maravilla. Cuéntanos un poquito de la iglesia, sí. Bien, pues eso, es una iglesia, según dicen los románicos o los estudiosos del románico, que yo no lo soy, pues una iglesia típica románica de la comarca de Pamplona y que es muy bonita y que tiene ciertas características pues especiales, que la hacen un poco especial, ¿no? Bueno, pues el cuerpo normal, el cuerpo fuerte de la iglesia, la nave principal, es clarísimamente del siglo XII, y luego en el siglo XVI tuvo varios añadidos, como son este pórtico, el atrio, sí, antiguo frontón, aquí es donde jugábamos a pelota. También se añadió la sacristía y se añadió también una capilla que tiene hacia el este, que le llamábamos la capilla de Santa Ana, porque la mandaron construir Jerónimo de Garro y Ana de Javier. Ana de Javier, de San Francisco Javier. Ana de Javier, que era sobrina de San Francisco Javier. O sea, la familia de San Francisco Javier tiene vinculación con Zolina. Muchísima. De hecho, Javier cambió de apellido de los Jasso a los Garro, que eran los señores de Zolina. Te explico. A ver, Ana de Javier, su padre, Miguel de Azpilicueta, Jasso de Azpilicueta, era el hermano mayor de San Francisco Javier. Como hermano mayor, bueno, no sé si como por esa razón, el caso es que heredó Javier. Tuvo dos hijos, ¿sí? Una chica y un chico. El chico se llamaba Miguel y la chica se llamaba Ana.
La familia de los Garro y de los Jasso ya tenían relaciones de amistad anterior a todo eso. Ambos dos participaban en las Cortes de Navarra. Bien, pues participaban en las Cortes de Navarra y bueno, pues se conocían y tenían relación. De hecho, siempre hemos oído que cuando la familia de Javier venían a Pamplona, se quedaban aquí en nuestra casa, porque Zolina está a un paso de Pamplona. Sí, sí. Y, bueno, y el camino original y el camino Natural, ¿no? natural para ir a Sangüesa, Javier para ir a era Javier. cruzando el monte por el caserío Andricain, venían aquí a Zolina, y de Zolina continuaban a Pamplona por Iruña-Bidea, por el camino de Pamplona, que fue calzada romana, estaba empedrado, y que si lo vemos en el mapa va directamente a lo viejo, casi Directo, con una flecha. empalma directamente con la estafeta. Bien, pues como decíamos, las dos familias ya se conocían, tenían relación, eran más o menos de la misma ideología, participaban en las Cortes de Navarra, y en 1500, bueno, sí, en 1557, León de Garro, que era el vizconde de Zolina, el heredero de Zolina, se casa con Ana de Javier, que como hemos dicho era sobrina de San Francisco Javier e hija de su hermano mayor. Se casó y vino a vivir aquí a Zolina, exactamente a nuestra casa, y al Palacio de Zolina. Y estando aquí los dos, vino a verle su hermano Miguel, el heredero de Javier, y estando aquí en Zolina, pues le dio una enfermedad repentina, no sé si un infarto o qué enfermedad podía haber en aquella época. El caso es que se murió Aquí. eso es de repente y muy joven. Y entonces Ana y su marido León de Garro habían mandado construir la capilla de Santa Ana para ser enterrados ellos, y al morirse su hermano, pues enterraron aquí al hermano de Ana, luego veremos, pues está aquí enterrado Miguel Jasso Goñi, creo que era. Sí. Y entonces, al morirse su hermano, como solamente eran dos hermanos, Ana heredó Javier. Heredó Javier y el resto de propiedades que tenía la familia de los Jasso. Y entonces, pues se fueron a vivir de nuestra casa, se fueron a vivir a Javier, que era un pueblo de más alcurnia que Zolina. Aquí en la iglesia esta, los capiteles que hemos visto arriba, ¿hay algún capitel especial? Me has comentado antes de... Cuéntanos. Bueno, yo no te puedo decir mucho de los capiteles. Creo que el constructor que participó y que hizo este tipo de decoraciones y todos estos capiteles fue un tal Petrus, que por lo visto ha ido haciendo distintas iglesias a lo largo de la comarca de Pamplona. Sí. Y bueno, pues como curiosidad, quizá, bueno, pues los elementos son bastante característicos suyos y de la época, y ahí, como tú decías, en uno de los capiteles que da al este están recogidos el beso de dos cabezas, se supone que una pareja, que le llaman o le dicen el beso casto, ¿no? Anda, qué bonito. Por otra parte, esto explícalo tú, lo de ese otro... Sí, yo me he fijado lo que venía, me he fijado que hay también un green face, ¿no? En mitad del capitel que da aquí al sur, da el green face este que, bueno, que es, bueno, creo que yo que es, ¿eh? No. Un personaje... Un personaje sin una máscara, con motivos florales en la cabeza. Pero ajeno a la... vamos al interior, ¿te parece? A la religión también, ¿no? Sí, ajena a la religión, totalmente apóstata, o sea... No sacro. Vamos ¿te parece? Vamos adentro a ver, no sé si es la iglesia. Bueno, Nacho, qué chula la iglesia, ¿eh? Qué bonita. El retablo. Sí, este es el interior de la iglesia, pequeña, acogedora. Se supone que acorde con el número de vecinos cuando se construyó.
Y bueno, pues aquí tenemos el retablo, aquí detrás, que es del siglo XVII, pero con técnicas del siglo XVI. Por eso hay quien afirma pues, que son del siglo XVI, pero yo creo que en realidad es del siglo XVII. Y hay una inscripción también en la que se menciona al abad o al cura, al párroco de Enzolina de ese tiempo, y que es de 1770, pero eso es cuando se doró o se decoró el retablo. Y aquí tenemos Necesita un poco de limpieza, pero yo creo que está bastante bien conservado y, bueno, y original y antiguo. Y aquí, a nuestra derecha, tenemos la capilla que también hemos mencionado antes, la capilla de Santa Ana, que se le llama Santa Ana porque debido a que quien la mandó construir era Ana de Javier, por eso se llama Santa Ana. Preciosidad, palacio, iglesia. Vamos a seguir viendo un poquito por fuera este sorprendente Zolina. Bueno, tenemos aquí la trasera de la iglesia, los altos de Zolina, y al fondo se ve la balsa de Escoriz. Y entonces, oye, Zolina, que decís que es chiquitico, pero tenéis aquí un tesoro, tenéis el palacio, tenéis esta iglesia románica del siglo XII, tenéis arquitectura, tenéis tesoros históricos. Bueno, no sois sois pequeñicos, pero bueno, estáis aquí como agazapaos, como... Bueno, descubierta ya está. Bueno, ya está descubierta, pero para... Respecto a... Bueno, y nuevamente gracias a vosotros también por actualizarlo y por tenerlo en la mente de todos. En cuanto al tamaño, pues no siempre hemos sido tan pocos como ahora. La verdad es que hay que preguntarse, ahora estamos unos 30 o así en el censo, muy poquicos. ¿Y el pico máximo de habitantes del...? Pero eso, yo creo que hace... Nada, pues, a finales del siglo pasado o a principios del siglo pasado, en 1900, Zolina llegó a tener hasta 150 y más familias. Familias, familias. No, familias. Estamos hablando de 200 o 100 y pico habitantes. Bueno, y de hecho, pues quizá también relacionado con la historia y con la importancia de la historia de Zolina, Zolina es la capital del valle. Siempre decimos eso un poco con sorna, pero, aquí pero es así. Se atribuye, ¿no? No, ha sido la capital del valle. Aquí está el primer edificio del ayuntamiento de Aranguren, cuando se constituyó. Y bueno, siempre tomamos el pelo ahora a los de Mutilva, que todavía no se ha tomado la decisión de que todo el mundo considera que la capital es Mutilva por el tamaño, pero no hay una decisión del ayuntamiento de cambiar la capitalidad. ¿La capital del Valle de Aranguren es Zolina? Debería serlo, sí, aunque ya hasta las instituciones ya dan por hecho que la capital es de Zolina, pero sí, en cualquier plano que encuentres del año 70 o 60 hacia atrás, verás que Zolina aparece en mayúsculas y el resto de los pueblos en minúsculas. Bien, bueno, y continuando otro poco con la estructura del pueblo, muchas casas, ¿no? Efectivamente, sí, se han construido muy pocas nuevas. Las plantas se han recuperado, las plantas que había. Se han restaurado otras tantas, afortunadamente, y sí sigue manteniendo esa estructura que hablábamos antes, en las que está organizado de manera que se le llama las calles de viento. Las calles de viento. Las calles de viento. Eso significa, ya lo podemos ver desde aquí, que toda la parte de arriba están las casas alineadas en dirección norte-sur, porque aquí el viento dominante es el cierzo, de manera que unas casas se cubren a las otras y se van resguardando del frío, y por otro lado, después de esa alineación de casas hay otra alineación de eras.
En para esas trabajar eras, y aventar en esas eras la era donde mies, se ¿no? hacía la trilla, efectivamente, y ahí es donde no hay ni un solo edificio que impida la corriente de aire, con lo cual en verano, pues cuando iban a aventar, todos tenían la corriente del cierzo para poder trabajar y para poder hacer la trilla. Después nos encontramos con otro grupo de casas en la parte de abajo, Sí. vuelta otra vez la calle de Eras Alineada. y otra vez otro grupo de casas y otra vez sus eras. O sea, están perfectamente alineadas de norte a sur con esas dos características, la de protegerse del frío y la de permitir que el aire fluya. Para obtener aquello En verano, una calificación energética mejor, ¿no? De las casas. Lo que significaba es que cuando hacían una urbanización más o menos pequeña, y estamos hablando del siglo XII, ya tenían en cuenta una serie de cosas. Otra característica también relacionada con esto y también desde sus orígenes es que hay una veta de agua que viene justo casi por donde la calle, en los edificios de arriba, y coincide que todas las casas de la parte de arriba tienen pinchada hay pozos en la parte de arriba y esos pozos están en esa veta de agua de la que hablamos, lo que quiere decir también es que había un conocimiento de por dónde iba el agua para extraerla, ¿no? Cada casa tiene su pozo y todos los pozos coinciden con esa línea Qué maravilla. de agua. Pensamos que Es hemos inventado la pólvora la mojada. pólvora y ya está todo inventado y todo, Sí. todo bien pensado. Sí. Y aquí tenemos, hablando de agua y de inundaciones, tenemos la balsa de Escoriz y la balsa de Zolina, que también, aparte de... Se le llama de las dos maneras, ¿no? Que era... Creo que ya el nombre oficial ya ha quedado como balsa de Escoriz. Ah, sí. Lo han cambiado. Para mantener el topónimo, que es lo que identifica el terreno. Hay un montón de aves, ¿no? Una cosa, bueno, que a vista del espectador es bonito de ver. Otra cosa es lo que realmente sea, ¿no? Sí. Que no deja de ser un residuo de vertedero de aguas de la antigua mina de Potasas. Sí, por un lado, efectivamente es una escombrera de potasas y bueno, pues con una salinidad extraordinaria, o sea, una salinidad muy superior a lo normal, con lo cual la vida que puede haber ahí es absolutamente limitada. Yo creo que las aves que vienen, que tenemos un ornitólogo que cada año nos hace unas exposiciones de las aves que hay, magnificando la balsa de Zolina, me aprovecho ahora para darle caña, pues yo creo que es limitada, ¿no? Ojalá fuera una balsa natural y que habría ahí fauna correspondiente a lo que es y no a la escombrera, ¿no? Y por otro lado, lo que suelo también hablar y debatir con este chico, con Aritz, es que a veces pecamos de que conocemos algo y nos parece que no hay una historia, que no hay algo detrás. Y en Escoriz, eso es lo mismo lo que pasa con Escoriz. Antes de la balsa era también una zona de soto, bastante húmeda, donde había una cantidad impresionante que ahora no hay por la razón de la balsa. Y curiosamente, en las migraciones de las grullas se paran siempre también ahí. Y lo dicho, la gente joven dice, no, es que se paran ahí porque la balsa, ven el reflejo desde arriba y se paran ahí. Pues no. Las grullas se han parado ahí durante siempre, no toda la vida, sino muchas más vidas. Sí. Durante siempre. Siempre ha sido una zona, no sé por qué, si por el abrigo, porque está un poco cara al sol, porque ellas controlan todo lo que hay alrededor, es una zona donde no hay árboles y eso les hace sentirse más seguras. Y bueno, el caso es que siempre se han parado ahí, no es porque tengan la balsa. De hecho, se paran al otro lado de la balsa, no en la balsa. Y a lo largo de toda esa laderica. Eso se llama el Ordi, a lo largo el Ordi. El Ordi, sí. Eso te iba a comentar ahora porque, claro, aquí la toponimia sea totalmente euskérica, ¿no? Sí. Euskera, ¿no? Por supuesto que sí, aquí el euskera desapareció del todo hace relativamente poco tiempo. Creo que hay datos de cuando pasó por aquí Napoleón en la que dice que había todavía bastante influencia euskérica. Por otro lado, tengo un libro en casa que si luego tenemos la oportunidad te enseñaré, donde le piden al abad que predique en euskera, que si no la gente se hacen los locos y no hacen caso de lo que les dice. ¡Qué buena! Bueno, entonces no le llamaban euskera, le llamaban vascuence, pero así es. Y entonces, pues bueno, pues los topónimos son casi todos, excepto los que se han ido poniendo a lo largo de eso, ya cuando se empezaba a hablar castellano. Vale.
pero son todos en euskera y curiosamente el nombre identifica más o menos o casi perfectamente el lugar. O sea, no es que sean nombres propios, sino que, bueno, pues la que hemos dicho antes, Zulocua, la del agujero, y es la pieza que tiene un hoyo en el centro. Vale, claro. La fuente del Mariazulo, pues es la fuente que está en el hoyo, que está en el agujero, que está ahí enfrente. Qué bueno. Yo creo que entonces no solamente querían indicar el lugar, sino que además lo hacían porque cuando la gente iba a trabajar, pues decían, pues voy a tal campo, y la gente tenía que saber cuál era el sitio exacto donde estaban. No Bueno, había Nacho, ni GPS nada. ni WhatsApp. Pues muchas gracias por atendernos Les daremos en casa. y por la pasión que muestras por tu pueblo, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues invitamos a toda la gente del Valle a que se pase por aquí, que conozca in situ la iglesia de San Esteban, ¿no? Del siglo XII, que llamen a la puerta de Nacho, no mucho, bueno, para ver el palacio ya veremos, y que sin duda que se pasen por este nuestro valle, que es un sitio precioso y como vemos con pildoricas, preciosas perlas de historia, de arquitectura, de gente, de belleza, De cultura. de cultura que merece la pena mantener, que merece la pena cuidar y potenciar, ¿no? Pues nada, desde Ibar Barrutik nos despedimos de Zolina y os convocamos, no sé si este sería el último capítulo, que ya hemos grabado todos los pueblos y bueno, pues eso, un saludo a todos, vecinos del Valle de Aranguren. Agur. Thank you. Gero arte.